tenemos el siguiente problema de matrices donde nos piden hallar la matriz inversa de la matriz A utilizando el método de Gauss-Jordan. Recordemos que para hallar la matriz inversa utilizando el método de Gauss-Jordan, nosotros tenemos que igualar la matriz A a nuestra matriz identidad. Nuestra matriz A es de orden 3×3 ya que tiene 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3 columnas. Fila por columna. Una matriz de orden 3×3, por lo tanto esta matriz A es una matriz cuadrada. Como nuestra matriz A es de orden 3×3, nuestra matriz identidad tiene que ser de orden 3×3. Recordemos que la matriz identidad es una matriz diagonal donde los elementos de su diagonal son iguales a 1. Ahora, un pequeño paréntesis. No todas las matrices tienen su inversa. Para que una matriz tenga inversa tiene que ser una matriz no singular. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que existe la matriz inversa si y solo si el determinante de la matriz A es diferente de 0. Cuando se cumple esta condición, quiere decir que esta matriz es no singular, por lo tanto, existe su matriz inversa. Lo que nosotros tendríamos que hacer antes de hacer el proceso de Gauss-Jordan es primero calcular el determinante de A. Como el foco no es hallar el determinante de A, sino es hallar la inversa utilizando el método de Gauss-Jordan, el método de Gauss-Jordan, al ser un poco moroso, es conveniente calcular primeramente el determinante. Tal vez esta matriz no tiene inversa, de gana haríamos el proceso de Gauss-Jordan. Esto no es necesario hacerlo manualmente, lo pueden hacer con cualquier programa. Yo ya lo tengo calculado el determinante de A, que es igual a 1/6. 1/6 es diferente de 0. Por lo tanto, esta matriz es no singular y por lo tanto existe su matriz inversa. De todas formas, este determinante de A lo vamos a calcular haciendo el desarrollo de Gauss-Jordan, porque terminamos escalonando la matriz y recordemos una propiedad de los determinantes es que cuando su matriz está en su forma escalonada, el producto de su diagonal principal es el resultado del determinante. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero teniendo claro este concepto, vamos a pasar a hacer el proceso de Gauss-Jordan. Aquí otro pequeño dato es que vamos a comenzar en el lado izquierdo con la matriz A que tenemos de dato y lo estamos igualando a la matriz identidad. Nosotros, el objetivo va a ser convertir esta matriz A aplicando propiedades elementales en la matriz identidad. Y el lado derecho se va a convertir en nuestra matriz inversa. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que se comprenda mejor este concepto. Como estamos diciendo, del lado izquierdo tenemos que copiar la matriz A. Y del lado derecho, la matriz identidad. Como vemos en este recuadro, partimos de una matriz A en lado izquierdo y la matriz identidad en lado derecho. Al hacer propiedades elementales, nosotros tenemos que conseguir que esta matriz A se convierta en nuestra matriz identidad, en esto. Y esta matriz identidad que está en lado derecho se va a convertir en nuestra matriz inversa. Para hacer eso vamos a aplicar el procedimiento de Gauss-Jordan, que consiste en lo siguiente. El método de Gauss-Jordan, al haber ya igualado a la matriz identidad, lo que nosotros tenemos que hacer con este lado izquierdo es escalonarlo y convertir todo lo que está debajo de la diagonal principal, todos estos valores, en 0. Luego, como paso 2, vamos a convertir esta diagonal principal en valor de 1. Todos los elementos tienen que ser 1 positivo. Y como tercer paso, lo que vamos a hacer es escalonarlo la parte superior. Todos estos elementos lo vamos a convertir en 0 y así vamos a obtener nuestra matriz identidad en lado izquierdo. Y todo lo que pase aplicando propiedades elementales en el lado derecho se va a convertir en nuestra matriz inversa. Siempre que apliquemos el método de Gauss, al escalonar, al convertir todo lo que está debajo de la diagonal principal en ceros, siempre se trabaja con la primera columna. Cuando obtenemos ceros en la primera columna debajo de la diagonal principal, recién pasamos a la segunda. Como tengo que trabajar con esta primera columna, la fila 1 se convierte en mi fila pivot, la que no se modifica y con la cual obtenemos ceros en la fila 2 y en la fila 3. Ahora,
Debajo de la diagonal principal yo ya tengo un elemento 0, por lo tanto no tengo que hacer nada. No se va a modificar la fila 1 ni la fila 2. Vamos a trabajar con la fila 3. A esta fila 3 yo le tengo que convertir este elemento en 0. Por lo tanto, tengo que buscar un número que multiplique a este elemento de aquí y sumado a este me dé 0. Si nos damos cuenta es el mismo valor, 1 y 1. Y este es menos 1. Si yo lo sumo, menos 1 más 1 me va a dar 0. Por lo tanto, a esta fila 3 yo solamente le tengo que sumar la fila 1. Ahora, la fila 1 no se va a modificar, tampoco la fila 2, lo voy a pasar a copiar tal cual. Ahora trabajamos con la fila 3. A la fila 3 le tengo que sumar la fila 1. Sería 1 menos 1 es 0. 1 menos 2 tercios. A ver, vamos a hacerlo así. 1 menos 2 tercios sería igual a ¿qué? 3 por 1 es 3, menos 2, todo dividido entre 3. Esto va a ser igual a ¿qué? A 1 tercio. Por lo tanto, este valor es 1 tercio. Ahora, menos 1 medio más 1. Esto sería 1 menos 1 medio. 2 por 1 es 2, menos 1 entre 2. Esto va a ser igual a 1 medio. Por lo tanto, es 1 medio. 0 más 1 es 1. 0 más 0 es 0. Y 1 más 0 es 1. Como vemos, ya hemos obtenido ceros en la primera columna. Ahora pasamos a la segunda. Hacemos la línea de escalonado para guiarnos y podemos ver que debajo de la diagonal principal la primera columna ya se ha convertido en 0, por lo tanto tenemos que convertir este valor en 0. La fila 1 ya no va a ser nuestra fila pivot, pasamos a la segunda fila. Esta fila 2 va a ser nuestra fila pivot para obtener este valor en 0. Por lo tanto, a esta fila 3, para que este valor se convierta en 0, tengo que buscar un número que multiplique a toda la fila, pero nos tenemos que centrar en este número que convierte este valor en 0. Por ejemplo, tenemos 3 en el denominador, 3 en el denominador. Por lo tanto, este 2 tengo que convertirlo en 1. Lo convertiría sumando 1 medio. 1 medio tendría que multiplicarle a toda la fila 2. El 2 con el 2 se va a simplificar y me va a quedar menos 1 tercio más 1 tercio, 0. Por lo tanto, esta operación está correcta. La fila 1 y la fila 2 no se van a modificar, lo pasamos a copiar tal cual. Trabajamos con la fila 3. A la fila 3 le tengo que sumar 1 medio multiplicado por la fila 2. O sea, este 1 medio tengo que multiplicarlo a todos los elementos de la fila 2. 1 medio por 0 es 0 más 0, 0. 1 medio por menos 2 tercios dijimos que va a ser menos 1 tercio más 1 tercio, 0. Y 1 medio por menos 1 medio vamos a tener que menos 1 medio por 1 medio. Esto nos da igual a que a menos 1 por 1 es 1, 2 por 2, 4, menos 1 cuarto. Menos 1 cuarto sería 1 medio por menos 1 medio, menos 1 cuarto más 1 medio. Más 1 medio. Esto es igual a que 4 por 1 es 4, 2 por 1 es 2, esto es más, esto es menos, dividido entre 4 por 2, 8. Esto me da igual a 2 octavos y esto me da igual a 1 cuarto. Por lo tanto, esto es 1 cuarto. Ahora, menos 1 medio por 0 es 0 más 1, 1, menos 1 medio. Digo, 1 medio por 1 es 1 medio, más 0 es 1 medio. 1 medio por 0 es 0, más 1, 1. Hacemos la línea de escalonado para guiarnos y podemos ver que debajo de la diagonal principal hemos convertido todos sus elementos en 0. Les dije que el primer paso es convertir todo lo que está debajo de la diagonal principal en 0. Como segundo paso es convertir esta diagonal principal, que todos estos elementos sean iguales a 1. ¿Cómo hacemos eso? A este elemento, para que este elemento sea 1 positivo, voy a tener que multiplicar a toda la fila por menos 1. Si yo multiplico por menos 1 a toda la fila,
este elemento voy a lograr que se convierta en 1 positivo, que ese es mi objetivo. Ahora, para convertir este 2/3 en 1, tendría que multiplicarlo esto invertido, el denominador al numerador y el numerador al denominador. Sería 3/2, y para que esto se haga positivo tendría que ser por menos. Obviamente este menos 3/2 a toda la fila 2. Para obtener este valor que se haga 1, vamos a intercambiar el denominador al numerador y el numerador al denominador. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar por 4 a toda la fila 3. Antes de convertir la diagonal principal en 1, les voy a demostrar que el determinante de la matriz A es igual a 1/6. Recordemos que la propiedad de los determinantes nos dice que el determinante de cualquier matriz que esté en su forma escalonada, esto quiere decir que debajo de la diagonal principal todos sus elementos son ceros, el producto de su diagonal principal será el valor del determinante. Si nosotros multiplicamos menos 1 por menos 2/3 por 1/4, esto nos da igual a ¿qué? Menos 1 por menos 2/3 me da 2/3 por 1/4. 2 por 1 es 2 y 3 por 4 es 12. La mitad es 1, la mitad es 6. 1/6. 1/6. Continuamos. Procedemos a convertir la diagonal principal en 1 positivo, cada elemento. Menos 1 por 1, menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Menos 1 por menos 2/3 me va a dar 2/3. Menos 1 por menos 1/2 es 1/2. Menos 1 por 1 es menos 1. Menos 1 por 0 es 0. Menos 1 por 0 es 0. Pasamos a trabajar con la fila 2. Menos 3/2 por 0 es 0. Menos 3/2 por menos 2/3 es igual a 1. Menos con menos es más. 3 por 1 es 3. 2 por 2 es 4. 3/4. Menos 3/2 por 0 es 0. Menos 3/2 por 1 es menos 3/2. Menos 3/2 por 0 es 0. Trabajamos con la fila 3. 4 por 0 es 0. 4 por 0 es 0. 4 por 1/4. El 4 con el 4 se simplifica. Me queda 1. 4 por 1 es 4. 4 por 1/2. El 2 se simplifica a 1. El 4 a 2. Por lo tanto me queda 2. 4 por 1. 4. Ya estaríamos obteniendo la diagonal principal en 1, que era nuestro segundo objetivo, y ahora nos queda escalonar la parte superior, lo que sería la matriz triangular superior. Ya hemos obtenido debajo de la diagonal principal ceros como primer paso. Como segundo paso ya hemos obtenido unos en la diagonal principal y solamente nos falta convertir estos tres valores en 0. Como tenemos que convertir la parte superior en ceros, la fila 3 se convierte en nuestra fila pivot. Por lo tanto, para convertir este valor en 0, yo tengo que trabajar con la fila 2 y le tengo que restar. Como este valor es 1, me bastaría multiplicarlo a la fila 3 por este mismo valor con signo cambiado, que sería menos 3/4 a la fila 2. Y para convertir 1/2 en 0, me bastaría hacer lo mismo. A la fila 1 le tendría que restar el mismo valor, le tendría que multiplicar este mismo valor a toda la fila 3. Sería menos 1/2 a la fila 3. La fila 3, al ser nuestra fila pivot, no se va a modificar, lo pasamos a copiar tal cual. Trabajamos con la fila 2. A la fila 2 hay que restarle 3/4 de la fila 3. Esto quiere decir que menos 3/4 vamos a multiplicar a toda la fila 3 y lo sumamos a la fila 2. Menos 3/4 por 0 es 0, más 0 es 0. Menos 3/4 por 0 es 0, más 1, 1. Menos 3/4 por 1 es menos 3/4, más 3/4, 0. Menos 3/4 por 4, el 4 que está multiplicando se simplifica con el 4 que está dividiendo y me queda menos 3. Más 0 es menos 3. Menos 3/4 por 2, el 2 que está multiplicando se simplifica con el 4 y me quedaría menos 3/2.
más menos 3 medios. Esto sería menos 3 medios menos 3 medios. Esto me da igual a qué. Al ser homogéneo se copia el denominador y se suman los numeradores. Menos 6. La mitad es 1 y la mitad es 3. Por lo tanto sería menos 3. Menos 3 cuartos por 4. El 4 que está multiplicando con el que está dividiendo se simplifica y me queda menos 3. Más 0, menos 3. Trabajamos con la fila 1. A la fila 1 le tengo que restar 1 medio de la fila 3. Menos 1 medio por 0 es 0, más 1 es 1. Menos 1 medio por 0 es 0, más 2 tercios es 2 tercios. Menos 1 medio por 1 es menos 1 medio, más 1 medio, 0. Menos 1 medio por 4, el 4 que está multiplicando se simplifica con el 2, por lo tanto sería 2 por menos 1 es menos 2, más menos 1 es menos 3. Menos 1 medio por 2, el 2 que está multiplicando se simplifica con el 2 que está dividiendo y me queda menos 1, más 0 es menos 1, menos 1 medio por 4, el 4 que está multiplicando se simplifica con el 2, me queda 2 por menos 1 es menos 2, más 0, menos 2. Hacemos la línea de escalonado para verificar. Ya hemos obtenido en la tercera columna ceros, solamente nos falta convertir este valor en 0. Tenemos que trabajar con la fila 1 y tenemos que trabajar como pivot la fila 2. Por lo tanto, para convertir este valor en 0, tenemos que buscar un número que multiplique al 1, que sumado a este valor me dé 0. Como es 1, solo bastaría multiplicar por este mismo valor con signo cambiado, que sería menos 2 tercios a la fila 2. La fila 1 y la fila 2 no se va a modificar, lo paso a copiar. Por lo tanto, trabajamos con la fila 1. A la fila 1 le voy a restar 2 tercios de la fila 2. Menos 2 tercios por 0 es 0, más 1, 1. Menos 2 tercios por 1 es menos 2 tercios, más 2 tercios, 0. Menos 2 tercios por 0 es 0, más 0, 0. Menos 2 tercios por menos 3, menos con menos es más. El 3 que está multiplicando se simplifica con el 3 que está dividiendo y me queda 2 positivo. Menos 3 es menos 1. Menos 2 tercios por menos 3, menos con menos se hace más. El 3 se simplifica con el 3 que está dividiendo y me queda 2 positivo. Menos 1 sería 1. Menos 2 tercios por menos 3, el menos con el menos se hace más. El 3 se simplifica con el 3, me queda 2. Menos 2, 0. Estaríamos obteniendo la matriz identidad del lado izquierdo y la matriz inversa del lado derecho, como hicimos el recuadro al principio del video. Por lo tanto, la matriz inversa de A va a ser igual a ¿qué? A este lado derecho, que sería menos 1, 1, 0, menos 3, menos 3, menos 3, 4, 2 y 4. Esto sería nuestro resultado. ¿Cómo sabemos que esta matriz inversa está bien y no nos hemos equivocado en el transcurso de hacer todas las operaciones? Pues nos tenemos que basar en la definición de matriz inversa. Tendríamos que multiplicar a la matriz A por la matriz inversa que estamos encontrando y obtendríamos la matriz identidad. Ustedes, a modo de practicar multiplicación de matrices, pueden multiplicar la matriz A, que es la matriz original, por la matriz inversa que acabamos de hallar y nos tiene que dar la matriz identidad. Bueno, esto es toda la resolución del ejercicio. Espero que este video te sea de utilidad. Si te gustó el video ya sabes qué hacer. Gracias por visitar el canal. Hasta luego.